Hacer que una liga traspase un objeto. Tomar tu pulgar y girarlo 180 grados, mostrando al final que este se encuentra completamente intacto. O hacer que en un abrir y cerrar de ojos, una carta aleatoria cambie por la carta del espectador. Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tengo 3 trucos de magia completamente nuevos y completamente explicados para que puedas sorprender a cualquier persona que te lo propongas. De verdad es muy sencillo, ya que en esta ocasión solamente una liga, una carta y un par de manos es más que suficiente para que logres hacer estos 3 trucos de magia que de verdad son muy sencillos de realizar. Así que ¿qué esperas? Ve por estos 3 componentes, alista tus manos, ya que al acabar de ver este video te aseguro que dejarás boquiabierto al mundo entero. Ya sabes que yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Señoras y señores, llegamos al primer truco de magia y para eso lo que vamos a utilizar es obviamente una liguita y el segundo componente realmente no tiene que ser algo en específico. Puedes utilizar una pluma, un popote o hasta tu dedo. Mientras tenga esa forma cilíndrica y no sea muy grande, está perfecto para que lo podamos manipular de la forma correcta. Yo en esta ocasión, como pueden ver, voy a utilizar esta pequeña varita mágica que queda perfecto para enseñarles paso a paso cómo realizar el truco. Lo que vamos a hacer es tomar la liga en nuestra mano principal. En mi caso yo soy diestro, así que colocamos liga en mano derecha y el otro objeto en nuestra mano sobrante. Ahora lo que tenemos que hacer es el siguiente paso. Vamos a colocar el objeto de forma horizontal y la liga la vamos a colocar no en el centro exactamente, sino en la orilla. Esto ahorita lo van a entender por qué. Ya que lo tengamos de esta manera, lo que vamos a hacer es colocar nuestro dedo pulgar de esta manera y vamos a estirar un poco hacia abajo. Ya que tengamos esto listo, vamos a colocar nuestro dedo índice por encima del dedo pulgar, pero no pegado y no muy separado. Más o menos unos 5 centímetros de separación es más que suficiente. Ahora el tercer dedo y el que hace realmente el truco es nuestro dedo medio, ya que este va a estar colocado justo en esta posición, reteniendo la parte digamos más expuesta hacia nuestro público de la liga. Ya tengo bien atrapada la liga y lo que voy a hacer, me voy a poner un poco en este ángulo. Aquí se ve bastante bien y lo que tenemos que hacer es con nuestra mano principal girar de esta manera, ¿ok? Como pueden ver, la liga se va por encima de mi dedo índice y sujetándola con mi dedo medio, con mucha fuerza porque si no, la liga se va a separar y no va a salir el truco de magia. Así que nuevamente comenzamos aquí y giramos. Y aquí ya se puede entender la ilusión. El objeto está por detrás y la liga está por fuera, lista para hacer 1, 2 y traspasar el objeto. Si esto lo hacemos en un ángulo un poco más abajo, como lo hicimos en la presentación, se va a ver de la siguiente manera. Colocamos liga en la posición correcta, de esta manera, y en 1, 2, 3, la liga atraviesa el objeto. Es así de sencillo hacer este truco de magia, y sabiendo el primer secreto, ahora pasamos con el truco de magia número 2. De los creadores del dedo pulgar que se quita, se pone, se quita y se pone. De los creadores del dedo meñique que se quita y nuevamente se coloca en su posición. Ahora traemos el dedo que poco a poco se va retorciendo hasta llegar a un punto completamente sobrenatural y regresando a su posición original. Este truco de magia es de lo más sencillo y de lo más divertido de hacer, pero lo más importante y por lo cual a mí me gusta tanto es que lo puedes hacer en cualquier momento. No necesitas monedas, cartas, esponjas, etcétera, solamente un par de manos. Como siempre lo digo, F por el mucho. En fin, como acaban de verlo ustedes hace un par de segundos, lo que yo estoy utilizando es exactamente la misma técnica que el antiguo truco del dedo que se quita y se vuelve a colocar. Realmente es lo mismo. Pero la diferencia es que en esta ocasión no vamos a quitar nuestro dedo, sino que lo vamos a rotar. Y créanme que por alguna razón a las personas les sorprende más ver cómo nuestro dedo se va girando por completo en lugar de ver cómo se quita el dedo. Esto por 2 razones. La primera, porque es un truco de magia de los más antiguos y de los que prácticamente todo el mundo sabe hacer. Y la segunda razón y la más importante, porque aquellas personas que no han visto el truco realmente al ver que se quita el dedo empiezan a deducir muy fácilmente. En cambio, si lo que hacemos
Entonces, en esta misma posición, jugar con la ilusión óptica de que estamos girando nuestro dedo es un poco la misma ilusión de nuestro dedo meñique que se va rompiendo hasta que finalmente está completamente normal. Si no sabes hacer este truco, aquí arriba te dejo el video. Y el secreto para realizar esta gran ilusión es el siguiente. Me voy a hacer un poco para atrás, colocamos nuestros brazos bien extendidos, esto únicamente para entender cómo funciona. Vamos a pegar muy bien nuestros dedos pulgares y los vamos a colocar de esta manera, ¿ok? Bien doblados. Ahora lo que vamos a hacer es juntar de esta manera 1 y 2 dedos pulgares, ¿ok? Ya que estamos en esta posición, lo que tiene que hacer nuestra mano superior es bajar dedo índice y dedo medio para crear la ilusión de que realmente estamos cubriendo mi dedo como si estuviera bien extendido. Entonces colocamos de esta manera y ya podemos jugar con los ángulos para hacer que realmente parezca que es nuestro dedo completamente normal. Ya que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es simplemente tomar ambos dedos de esta manera, tapamos correctamente y lo que vamos a hacer es girar no hacia adentro, sino hacia afuera, ¿ok? Vamos a empezar a girar y es aquí cuando la posición de nuestros dedos nos empieza a ayudar porque tapamos todos los ángulos del pulgar que está oculto. Llegamos a girar por completo de esta manera y ya que llegamos al punto en el que no podemos hacer más atrás nuestra mano porque ya se vería algo muy anormal, lo que vamos a hacer es, estando en esta posición, regresar hacia el inicio, pero con una diferencia. En lugar de regresar de la forma en la que empezamos, lo que vamos a hacer es rápidamente abrir nuestra mano y tomar el dedo real, ¿ok? Esto nos va a ayudar para que al finalizar no tengamos que hacer un movimiento brusco o muy rápido, sino que el movimiento prácticamente se explica por sí solo. Estamos doblando y regresamos, ¿ok? Y aquí ya enseñamos el dedo normal, no tenemos que ocultar de más. Así que enseñamos ambas manos, tapamos nuestro dedo y ya estando en esta posición empezamos a girar más y más hasta mostrar que nuestro dedo está completamente roto y cuando nosotros queramos regresamos tomando nuestro dedo real. Esa sería la explicación del segundo truco de magia y ahora pasamos al tercer y último truco del día de hoy. Truco de magia número 3 y para esto vamos a utilizar dos cartas de esta manera que sean muy distintas, que tengan un gran contraste, por un lado rey de corazones y por el otro el as de picas. Ahora, ¿cómo es que vamos a hacer que estas cartas realmente parezca que están cambiando de un segundo a otro? Muy sencillo, con ayuda de un poco de cinta adhesiva. Realmente la fabricación de estas dos cartas unidas es muy sencillo de realizar. Lo que tenemos que hacer es primero voy a dejar las cartas por un lado y vamos a cortar un pedazo muy pequeño, yo creo que unos 2-3 centímetros es más que suficiente. Déjenme yo el corte, ok, y más o menos por aquí sería más que suficiente. Cortamos, ahí está. Con esto la vamos a hacer. Y vamos a colocar primero una de las cartas. Yo te sugiero que vayas de menos a más. ¿A qué me refiero? Si es un as que tiene muy pocos puntos en las cartas, a comparación de una figura como un rey, yo te recomiendo que la carta que vaya a cambiar sea el as por el rey, no del rey al as. ¿Por qué? Porque el as es una carta muy sencilla a comparación de toda una pintura de un rey, ¿ok? Entonces colocamos primero el rey en esta posición y vamos a colocar el pedazo de cinta por la orilla de esta manera. Voy a pegar y ahorita en un momento giro para que lo puedan ver de forma más clara, ¿ok? Ya tenemos el pedazo perfecto y lo que vamos a hacer ahora es colocar el as de la siguiente manera. Por detrás del rey cuadramos bien ambas cartas y ya que nos sintamos con la seguridad de que están bien cuadradas, vamos a tomar esta pequeña pestaña sobrante y la vamos a pegar por el dorso del as de picas, justo de esta manera. Pegamos bien ambas cartas y ya estamos listos para hacer el truco de magia. Ahora lo que tenemos que hacer es convencer al público de que tenemos una sola carta. Para esto vamos a hacer que el rey de corazones quede por detrás de las de picas y vamos a sostenerlo justo de esta manera. Tengo mi dedo medio por debajo para hacerle una base a la carta y evitar que esta caiga. Y ya que estamos listos, vamos a girar un poco de esta manera para enseñar que efectivamente tenemos una sola carta. Ya que mostramos el as de picas, lo que tenemos que hacer es colocar nuestra otra mano cubriendo ya de forma un poco más exagerada, pero para eso enseñamos primero así de forma muy limpia. Y ya tenemos listas ambas cartas para hacer el movimiento. El movimiento es no hacia atrás, sino hacia adelante. Esto quiere decir que teniendo las dos cartas de esta manera, coloco mi mano bien abierta y llevo ambas cartas hacia adelante
y giro por una última ocasión. Si esto lo vemos por enfrente, se verá de la siguiente manera. Tengo las cartas de esta manera, en esta posición, y giramos primero as de picas y recogemos el rey. Y aquí ya todo está en tu imaginación, puedes decir, esta es tu carta, ¿no? Ok, entonces colocamos en nuestra mano, nos ponemos en la posición correcta y en 1, 2, 3 hacemos que el cambio se produzca en un abrir y cerrar de ojos. No puedo creer lo rápido que se fue este video, pero de verdad ha sido un honor y un gusto para mí grabarlo, editarlo y publicarlo para todos ustedes. Espero que estos 3 trucos de magia los pongan a prueba para sacarle mínimo una sonrisa a una. Con una persona yo ya me doy por bien servido. Recuerda suscribirte a mi segundo canal, el cual está a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Aquí subimos trucos de magia profesionales con mi familia, con mi sobrina, con mi novia, con todas las personas que me rodean, de una forma muy divertida y con el único objetivo de sacarte una sonrisa. Así que si todavía no estás suscrito, aquí arriba te dejo la pestaña para que vayas ahorita mismo. Y bien, sin más que decir, recuerda que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change,